el director de la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre, que nos acompaña precisamente en estudio, el director Jorge Luis Ábrego. Bienvenido y muchas gracias por acompañarnos, abrirnos este espacio dentro de su agenda para compartir con nosotros toda la información que se está manejando desde la institución. Muchas gracias también por la oportunidad que nos brinda para poder dirigirnos a ustedes. La primera pregunta yo quisiera hacerla. Dale, te doy chance, ¿Cómo recibió o cuál fue su primera experiencia cuando llegó al cargo del tránsito y pues pudo mirar lo que había y lo que hay que hacer? Es una pregunta muy genérica, pero me gustaría saber cuál es su opinión sobre eso. En realidad, le puedo manifestar que no me asombró en lo absoluto porque ya yo tenía una experiencia previa ahí. Yo vengo del Departamento de Asesoría Legal y he estado rotando por algunas de las direcciones de la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre. No obstante, no es lo mismo ser un servidor público de jerarquía media a ser el director general, o sea, el que va a dirigir la institución. Y realmente me he encontrado que sí, hay una serie de oportunidades y una serie de situaciones por resolver que hay que enfrentar, sobre todo que la Autoridad del Tránsito, como la misma denominación lo expresa, es una autoridad, es un ente regulador, es un ente fiscalizador del transporte público de pasajeros en la República de Panamá. Y como tal, en realidad muchos elementos de esta disciplina prácticamente se han dejado en desuso por estar concentrados en las otras 3T, que es transporte público. Okay. O sea, tránsito y transporte público. El transporte público de pasajeros en Panamá requiere demasiado tiempo y demasiada organización y todavía estamos en un punto totalmente incipiente, diríamos, hacia donde debemos ir, que es modernizar el transporte público y hacer de que esta actividad sea verdaderamente una actividad que se ejerza lucrativamente y en bien del usuario. ¿Cuál cree usted que podría ser ese primer desafío que usted tiene al frente de la institución? El primer desafío es modernizar la institución, porque ahora mismo tenemos muchas falencias. Por ejemplo, tenemos falencias en la justicia de tránsito. Los juzgados de tránsito estamos tratando de reorganizarlo. También tenemos falencias en la organización misma legal. Es decir, el sistema jurídico de la autoridad está disperso. Tenemos leyes por doquier que incluso el abogado más avesado ahora mismo, más ducho en la materia, pues no puede reconocer ni puede concentrar la cantidad de leyes que convergen a la actividad de tránsito. Por ejemplo, para ponerte un ejemplo, tenemos 3 leyes fundamentales: la ley 14, la ley 34 y la ley 42, que son las leyes claves de la actividad del tránsito. Sin embargo, tenemos leyes, por ejemplo, de registro único vehicular, tenemos leyes por ejemplo, seguros obligatorios, tenemos leyes que rigen sobre revisado vehicular, sobre educación vial, sobre seguridad vial, sobre patios y grúas, sobre, por ejemplo, en el caso también específico de pesas y dimensiones, y una serie y el reglamento de tránsito, que es el decreto 640, que también está constantemente modificado y no está actualizado. Okay. Yo le preguntaría, además de ese cúmulo de leyes que hay que reconocer para poder de alguna manera asesorar al ciudadano que se presenta de acuerdo con la actividad de tránsito que le ocupa. Pero siempre el tránsito es una institución también que atiende personas, que interactúa con personas, entiendo. Y veo aquí que hay una implementación de licencias digitales. ¿Cómo? Hábleme de eso, pero dígame cómo lo digital, cómo la automatización puede mejorar el servicio en el futuro. Bueno, el señor presidente de la República ha indicado, nos ha dado instrucciones que tenemos que digitalizar los procesos, tenemos que ir en avanzada, tenemos que estar tratando de obviar el trámite en papel, sino lo más expedito y rápido posible. Entonces, en ese sentido, también nosotros estamos tratando de adecuarnos a ese proceso. Por ejemplo, en las
licencia digital es una aspiración, es un proyecto que tenemos nosotros que está en proceso de estudio, análisis tanto técnico como jurídico. Y consiste en que usted va a tener este importante y valiosísimo instrumento en su dispositivo móvil, de modo que usted, al momento que usted lo quiera, o una autoridad lo quiera requerir, entonces usted se lo presenta de esa manera con todos los mecanismos de seguridad que eso implica. Eso va a tener una serie de mecanismos de seguridad que el mismo titular de ese documento es el que va a permitir a la autoridad qué clase de información va a permitir que se exponga dentro de esa... Ya no va a haber el asunto de que se me quedó la licencia. La licencia. No, ambos dispositivos Tiene van que a estar. continuar, porque el dispositivo material de la licencia sí va a continuar. Además también... Pero digo, lo que te puede pasar es que se te quede la licencia, pero tienes la digital. Exactamente. Aunque ya depende del policía que te toque, ya por lo menos la foto es una digitalización en ciernes, ¿no? Exacto. Pero siempre tendría que también tener la mentalidad de la propia institución y de los funcionarios de que lo digital puede agilizar, siempre y cuando obviamente sean documentos válidos, toda la actividad entre las personas, entre los clientes. Exacto. También tengo que indicar que el formato de licencia nuestro no se revisa desde hace muchos años. Okay. Y como la tecnología avanza a velocidades de luz, diríamos, hoy día vemos que ese documento, si usted lo puede revisar, es un documento que prácticamente está total y absolutamente desfasado. O sea, no hay información ahí que se requiere hoy día, por ejemplo, con el QR, que es una plataforma, diríamos, en la cual usted puede accesar de manera inmediata a la información, toda la que información usted del quiera. individuo Validar, financiera, exactamente. sí. Y lo conectas con la cédula, lo conectas con cualquier cosa. Exactamente. Mira, qué interesante, ¿no? Porque, por ejemplo, y aquí voy a especular, hay estados en los Estados Unidos y Europa que ya los procesos que se llevan a cabo en una diferendo de tránsito, de una situación determinada, en vez de físicamente ir al lugar y ver al juez y en un lugar cerrado como típicamente es, ya se están procesando por la vía digital a través de los mecanismos que tenemos en este momento, que nos están transmitiendo en vivo por YouTube acá en los 93.3 FM de Show Multimedia. Y además me entero de que ciertos países de Europa inclusive le dicen a la persona que está recibiendo el servicio del tránsito si quiere hacerlo digital, si quiere hacerlo presencial, y es hasta una forma de adquirir ingresos porque le cobran a la persona si quiere uno u otro servicio. O sea, hay como un menú para facilitar, y esa facilitación te puede costar, pero tú lo pagas con gusto porque te facilita. ¿Qué tal ese tipo de cosas? Bueno, ese es otro proyecto que ya prácticamente estamos por concluir, que es la boletera electrónica. Ajá. La boletera electrónica consiste en que el dispositivo inmediatamente te captura la infracción. Ajá. Ese dispositivo va a nuestra base de datos y de manera automática queda grabado. Ahora mismo tenemos un desfase, por ejemplo. Muchos ciudadanos, al momento de ser infraccionados por una boleta física o una boleta chicle, como nosotros le podemos llamar, o una boleta de papel, esa boleta tiene que ser enviada a un centro, Procesada. un centro de captura, y después de ese centro tiene que ser procesada para ingresarlos al sistema. Eso puede demorar generalmente, y no es falso, entre 2 a 6, 7 meses. Wow. Capturar eso. Entonces, ¿qué certeza tiene el ciudadano, por ejemplo, de transitar si por ejemplo, lo infraccionaron hace 6 meses y fue a sacar un paz y salvo y todavía la boleta no ha sido capturada? Y luego, después de haber sacado su paz y salvo, le aparece en los dispositivos que tiene una infracción. Entonces, en ese sentido nosotros estamos ya adelantándonos. ¿Para qué? Con la boletera digital, al momento de que la persona le ingrese la infracción, tenga la oportunidad, sea notificada inmediatamente
a su correo electrónico y tenga la oportunidad inmediatamente de cancelarla dentro de los 30 días que dice el reglamento de tránsito. O, más allá, pretendemos mejorar el servicio de tal manera que el usuario inmediatamente, sin necesidad de ir a un juzgado de tránsito, pueda cancelar su infracción. Señor director, hablando de las infracciones, en días pasados ustedes emitieron un comunicado porque hubo confusión con un supuesto ajuste de tarifa. Sin embargo, se mencionó que la institución mantiene las mismas tarifas por infracciones de tránsito, para que nos aclare esa situación. Sí, en la actualidad no se han hecho ninguna reformas todavía a las tarifas o a las tarifas de infracciones de tránsito. Las mismas, a veces las redes sociales especulan en que hay modificaciones cuando en realidad son meras expectativas que de pronto se han estudiado, pero que eso tiene un efecto. Tiene un procedimiento. Primero, para que una infracción pueda ser legitimada o pueda entrar al mundo jurídico, tiene que ser aprobada por la Junta Directiva de la ATT. Y luego eso tiene que ir al órgano ejecutivo por intermedio del Ministerio de Gobierno, para que el Ministerio lo eleve a un decreto ejecutivo y por supuesto eso tiene que estar publicado en la Gaceta Oficial. Y una vez que ese trámite se pueda evacuar, entonces sí entra en vigencia. Pero por el momento no hay nada de eso. No hay ninguna que esté en este momento en tránsito de ser incorporada al reglamento de tránsito. Estamos hablando con el director de la Autoridad de Tránsito y Transporte Terrestre, Jorge Luis Ábrego. Son las 7:55, estamos en los 93.3 FM de Shock Multimedia. Una pregunta con relación a los ajustes o la modernización. ¿En qué tiempo demoraría la actual institución en que nosotros como usuarios podamos ver cambios? Y la segunda pregunta que se la hago pegadita es que hablando de ajustes de la tarifa, siempre nos encontramos con que el tránsito ofrece oportunidades de que la gente pague con menor precio y demás, pero no, a veces la innovación no es solamente digital, sino en la forma en que lo abordamos. Pudiera ser que las tarifas puedan ir inclusive a la baja si se adopta algún tipo de mecanismo que sea permanente para que la gente pueda accesar a una mejor tarifa a su infracción en caso de que pague de X o Y forma. Háblenos un poquito de esos temas. Innovación no significa solamente digital y la forma de pago a veces puede beneficiarnos. Bueno, para explicar, cuando me hiciste la pregunta al principio, que cómo me encontré en la institución, bueno, allí me encontré 22.5 millones aproximadamente de obligaciones pendientes, o sea, morosidad de personas que deben infracciones. Estas infracciones, por supuesto que nosotros debemos hacer la gestión para cobrarlas. Y estamos en ese proceso para ver si podemos no hacer arreglos de pago como hasta la fecha se han venido haciendo. Por ejemplo, también el descuento de la carga por desacato, sino tratar de buscar una moratoria eficaz parecida a la que se realizó en la Dirección de Aseo, en donde le ofrecimos un porcentaje, rebajárselo para que lo pagara inmediatamente y una vez que lo pagara, pues quedaba en paz y salvo. Esos 25.5 millones, ¿nos puede detallar más o menos en qué, cómo se desglosa o todo es infracciones de tráfico, etcétera? Todas en general, la gran mayoría son infracciones de tránsito de conductores que deben esas infracciones. ¿Y qué moratoria, qué tiempo tiene la deuda, digamos, en los libros de tránsito? Esa deuda tiene entre 14 y 15 años. Wow, debe haber gente que no existe ya. Entonces, es un trabajo que ¿Algún tenemos, fallecido del Ministerio de Educación que no pagó? Es que más, nosotros estamos ahora mismo solicitándole al Tribunal Electoral que nos actualice ese listado de personas que físicamente ya no están con nosotros, para entonces nosotros excluirlo
de ese listado. Señor director, el tema de los piratas o el transporte alternativo, como también se le conoce, sobre todo a áreas donde pues el transporte regular no suple las necesidades de la comunidad, es un mal necesario. ¿Cómo van a trabajar ustedes con este tema? Sobre todo porque vemos que cada vez que se realizan pues algún tipo de operativos, los detienen en el área de la autopista Arraiján-La Chorrera, también algunos que se dirigen hacia el sector este. ¿Cuál es la condición y cómo usted va a trabajar con este tema que, como repito, es un mal necesario, porque si bien pues no está siendo regulado, pero pues cuando ellos han hecho algún tipo de paralización se genera un caos en el transporte? Bueno, con relación al pirata, si lo vemos en qué consiste la palabra pirata, es definitivamente una persona, un elemento que está al margen de la ley. Al estar al margen de la ley, por supuesto que nosotros por ningún motivo ni circunstancia podemos legalizar o legitimar esa actividad. Nosotros la combatimos severamente. Es más, las sanciones para la persona que se dedica a la piratería son muy onerosas. $1,000 por multa por una persona que se dedique a transporte público de pasajeros sin estar autorizado por la autoridad del tránsito. Director, pero usted sabe mejor que yo, como buen panameño que somos, que la piratería en el transporte, por ejemplo, para el oeste, por decir solamente un caso, es prácticamente el pan nuestro de cada día, porque resulta ser que el servicio de transporte no es suficientemente eficiente para traer a las personas con la eficiencia necesaria. Entonces, se ha convertido en una especie de tolerancia de hecho que existe y está ahí y es innegable. Y hay que trabajar, a mi juicio, pragmáticamente con las realidades. No sé qué opina usted. Ok, la falencia en la prestación de un servicio cómodo, oportuno y seguro al usuario provoca precisamente que el usuario tome decisiones alternativas de transporte. A eso se debe prácticamente el espacio que le dan a los piratas. Nosotros hemos estado reuniéndonos con aproximadamente 32, 34 prestatarias y organizaciones de transporte en donde le estamos expresando que es necesario y obligatorio de que ellos entren en un proceso de modernización también y de que ese servicio que ellos están obligados a prestar por cuenta del Estado, por concesión del Estado, sea atractivo al usuario y que el usuario vuelva nuevamente a utilizar ese sistema. No sé si ustedes recuerdan, pero hace muchos años el servicio de transporte selectivo o los taxis era muy eficiente, era moderno, los vehículos eran nuevos con aire acondicionado, los vehículos estaban bien pintados, los conductores eran personas muy decentes y muy amables para con sus usuarios. Sin embargo, esta práctica se ha venido relajando y ya nosotros hemos tenido que tomar o vamos a tener que tomar medidas en ese sentido en compañía, en colaboración con las prestatarias, que también ellos tienen a través de sus organizaciones fiscales, que ya lo emplacé para que tomen su trabajo también. Y esta situación dio paso al establecimiento entonces de plataformas digitales, que también hemos visto pues que en los últimos años han aparecido y también que los transportistas están pidiendo regulaciones puntuales para los que prestan este servicio a través de las plataformas digitales. Por supuesto, digo, en la física hay una ley que no hay espacio. Donde usted deja algo, otro alguien lo va a ocupa, suplir. Alguien lo suple. ¿Cuál es la reacción? Dígame, usted me ha dicho lo que le dijo a las prestatarias. ¿Cuál es la reacción de los transportistas ante esa situación? Totalmente de acuerdo están con nosotros los transportistas. Ellos están preocupados porque el negocio está en una crisis. Ellos entienden que no son suficientemente apoyados por el sistema económico, en el sentido de los bancos, porque ya nadie le quiere prestar a los transportistas para comprar unidades nuevas, para reemplazarlas, porque realmente el negocio de transporte público está siendo amenazado por esas amenazas como son los piratas y las plataformas también.
Hay que entender, es una forma Pero de alguna de manera ellos competencia no son, desleal. por un lado, pero por el otro, no son ellos los transportistas víctimas de su propia crisis. Por supuesto, ellos lo saben, ellos lo saben. Ellos son conscientes de eso. Y ellos me han manifestado que están dispuestos a dar el paso al frente en ese sentido. Director, también quería aprovechar ya estos últimos minutos de la entrevista, sobre todo para preguntarle, hay mucha confusión en la ciudadanía cuando realizan también estos operativos a la hora de requerir la licencia, el establecimiento de estos puntos de control, ¿cómo tiene que ser debidamente estos puntos de control? Ok, mire, el artículo 2 del reglamento 640, del reglamento de tránsito, establece que esta actividad se va a ejercer a través de, 1, la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre, 2, los jueces de tránsito, 3, los inspectores de tránsito y 4, la Policía Nacional. La Policía Nacional tiene un grupo que se llama Dirección Nacional de Tránsito, de Operaciones del Tránsito, que ellos portan el uniforme azul como lo porta el resto de la policía. Entonces, ellos son inspectores de tránsito que están facultados por reglamento para la fiscalización de las vías, al igual que nuestros agentes que son inspectores de tránsito que en realidad están vestidos de celeste. Entonces hay que diferenciarlo entre el inspector de tránsito de la Autoridad de Tránsito, que es vestido de celeste, y el de la policía, que está vestido de azul. Pero ¿es legal esta disposición? ¿Cuántas personas deben estar establecidas en estos puntos de control? Lo que usted mencionaba entonces, un inspector del tránsito, de la policía. Generalmente, para poder optimizar la fiscalización y el aseguramiento de la vía, la seguridad de la vía, alternamos a veces entre un inspector de la Dirección de Operaciones del Tránsito y un inspector nuestro a cierta distancia. Pero generalmente sí coordinamos muy bien esas actividades de fiscalización del transporte público de pasajeros en las vías. Bien, son las 8:05 de esta mañana. Hemos tenido la oportunidad de conversar largamente y de una manera amena con don Jorge Luis Ábrego, director de la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre. Esperamos que sea la primera, pero que no sea la última, que venga por acá y nos dé la vuelta cuando ya tenga, digamos, establecidos todos los mecanismos de innovación. Y vuelvo y repito, la innovación no es digitalización, no, la innovación está en el momento que usted mira las cosas diferentes. Correcto, así mismo. Y eso es lo importante. Sí, por aquí traeré todas las novedades que van sucediendo en esta importante institución. Así es, bienvenido siempre y muchas gracias por, reiteramos. Escúchanos por la 93.3 FM, o míranos en vivo por YouTube desde las 6 de la mañana de lunes a viernes. Aquí vamos, por Choc Multimedia.